En un lugar en ruinas de la ciudad, donde las luces de neón rotas parpadeaban sobre las aceras agrietadas de las esquinas, una camarera negra, tranquila y de buen corazón, pasaba sus días cuidando en silencio de quienes la rodeaban. Una noche helada, inesperadamente se encontró con un hombre mayor que había sido golpeado y robado. Sin dudarlo, lo llevó de regreso a su restaurante, ofreciéndole una comida caliente y un lugar cálido para descansar. Lo que ella no sabía era que él era concejal de la ciudad, y cuando regresara, su vida cambiaría para siempre. La noche caía pesadamente sobre el rincón olvidado de la ciudad, donde las luces de la calle rota zumbaban y parpadeaban, proyectando charcos enfermizos de color amarillo sobre las aceras agrietadas. Las fachadas de las tiendas estaban cerradas y vacías, con las ventanas tapiadas con madera contrachapada vieja que crujía con el viento frío. La basura se movía a lo largo de los bordillos como espíritus inquietos y el penetrante olor a hormigón húmedo y a escape flotaba en el aire. Las calles estaban casi vacías, salvo por el zumbido distante y ocasional de un automóvil que pasaba a toda velocidad por algún lugar más seguro, más rico. Era una parte de la ciudad que la gente pretendía que no existía después del atardecer, un lugar donde el frío pegaba más fuerte y el tiempo parecía detenerse. Por este paisaje silencioso y herido caminaba Elise Johnson, con pasos rápidos contra el frío que intentaba colarse a través de su fino abrigo. Se subió la bufanda hasta la boca y su aliento se elevó en tenues nubes blancas. El peso del día todavía se aferraba a sus hombros, las largas horas de pie en el restaurante, las sonrisas forzadas a los clientes que apenas la miraban, el cálculo constante de cómo estirar las propinas para cubrir el alquiler, los comestibles y tal vez un poco más de gasolina en el auto que apenas funcionaba. Estaba acostumbrada a moverse de esa manera por el mundo, alerta pero invisible, práctica pero soñando lo suficiente para mantenerse con vida. Sus ojos, agudos y familiarizados con los peligros del barrio, recorrieron la calle vacía frente a ella. Los viejos edificios de ladrillo se apoyaban cansadamente unos contra otros. En algún lugar de un callejón, una botella cayó al suelo, seguido de gritos de ira. Elise no se inmutó. Esta era la canción de su mundo, y ella había aprendido hacía mucho tiempo a caminar con firmeza y mantener la cabeza en alto, sin importar lo que susurrara en las sombras. Fue entonces cuando lo vio, un hombre desplomado cerca del borde de la acera, su figura casi devorada por la penumbra. Era mayor, su cuerpo encorvado, la ropa rota y sucia, como si hubiera sido atrapado en una tormenta y dejado secar bajo la cruel indiferencia de la ciudad. Por una fracción de segundo, Elise dudó. En lugares como este, detenerse podría ser un riesgo. Pero algo más profundo que el miedo la hizo avanzar. Algo que su madre le dijo una vez hace mucho tiempo. No pasamos por alto el dolor si podemos evitarlo, cariño. Acercándose más, vio cómo temblaban las manos del hombre mientras intentaba, sin éxito, ponerse de pie. A unos cuantos metros de distancia yacía en el suelo una cartera maltratada, sin contenido, un testimonio burlón del hambre de la ciudad. Su rostro, medio oculto bajo un gorro de punto sucio, estaba ligeramente girado hacia un lado, como si intentara hacerse invisible. Elise se agachó junto a él, con su voz baja y firme contra el silbido del viento. «¿Está bien, señor?». Ella preguntó, sabiendo ya la respuesta. No había nadie más allí, nadie que se detuviera, nadie que lo viera excepto ella. El hombre sacudió débilmente la cabeza. Su orgullo contrastaba con el dolor. Elise no lo presionó. Ella simplemente ofreció su mano, firme y abierta. Después de un momento de incertidumbre, lo tomó, sus dedos fríos y ásperos contra los de ella. Ella lo puso de pie con cuidado, estabilizando su peso con una fuerza que desmentía su pequeño cuerpo. «Vamos», dijo ella, medio persuadiendo y medio ordenando. «No te quedarás aquí esta noche». En la tenue y parpadeante luz de la calle, Elise Johnson, 26 años, camarera de restaurante, sobreviviente de 100 pequeñas batallas que nadie jamás vio, envolvió su brazo alrededor de los hombros de un extraño y lo condujo hacia la noche en busca del único calor que podía ofrecer. El restaurante no tenía mucho que ofrecer en plena noche. Era un edificio bajo de ladrillo con un letrero de neón torcido que zumbaba débilmente en la oscuridad. Pero para Elise,
Era lo más parecido a un segundo hogar que tenía. Ella abrió la puerta con un hábil movimiento de muñeca, empujándola con la cadera mientras guiaba al hombre hacia el interior. El aire cálido y viciado los golpeó a ambos de inmediato, trayendo consigo una mezcla de sensación de café quemado, aceite de freír y cuero desgastado de las cabinas agrietadas. Y Liz se movió rápidamente, encendiendo solo las luces necesarias para ahuyentar las sombras sin que el lugar pareciera expuesto. Ella lo condujo a una cabina escondida en un rincón, una que siempre tenía lista con una manta extra doblada cuidadosamente debajo del asiento para noches como esa. El hombre se deslizó dentro de la cabina rígidamente, sus movimientos lentos y cuidadosos, su rostro tenso como si cada pequeña acción arriesgara que algo precioso se rompiera dentro de él. Estaba sentado encorvado, con las manos entrelazadas sobre la mesa y los nudillos pálidos por el esfuerzo. Su mirada permanecía baja, fija en la superficie desportillada de la mesa, como si tuviera miedo de enfrentarse al mundo de frente. La vergüenza irradiaba de él en ondas frágiles y una armadura invisible desgastada por demasiadas batallas perdidas. Lee reconoció ese peso, la forma en que se aferraba, la forma en que vaciaba a un hombre desde adentro, y agitaba algo feroz y tierno en su pecho. Sin hablar, ofreció una pequeña y cálida sonrisa antes de deslizarse detrás del mostrador. Sus movimientos eran eficientes pero cuidadosos, como alguien que maneja algo frágil. Abrió la nevera, buscando lo poco que podía dar, una olla de guisado que había sobrado, todavía bueno, media hogaza de pan y un trozo de tarta que había estado guardando, pero que ahora regaló sin pensarlo 2 veces. Mientras trabajaba, lo mantuvo en el rabillo del ojo y vio lo rígido que permanecía, como miró una vez hacia la puerta, como si debatiera si debía salir corriendo y ahorrarse la humillación, luego bajó la mirada y sus hombros se hundieron en señal de derrota. Cuando la comida estuvo lista, ella la llevó y la colocó suavemente delante de él. Por un momento, simplemente lo miró fijamente, con su mano suspendida sobre la cuchara, pero sin moverse. Su garganta se movió en un trago apretado y doloroso, y Liz vislumbró unos ojos vidriosos que parpadearon rápidamente para aclararse. Murmuró un gracias, tan fuerte que apenas movió el aire entre ellos. Ella respondió solo con un silencioso asentimiento, como para decir que en ese caso no era necesaria la gratitud. Sabiendo que el silencio entre ellos amenazaba con espesarse y convertirse en algo sofocante, Liz se sentó frente a él, rodeando con sus manos su taza de café. Ella dejó pasar un momento, solo lo suficiente para que su presencia se sintiera cómoda. Luego habló con un tono suave y uniforme. «No eres el único que está pasando una mala noche», dijo, y su voz se abrió paso entre el murmullo del restaurante. Ella inclinó la cabeza hacia él. Desgastado mostrador. La semana pasada, un chico de unos 16 años entró, empapado como un gatito ahogado, sin comer en 2 días. Le di de comer y le secó la ropa junto a la estufa. Dejó una nota de agradecimiento en una servilleta, todavía pegada con cinta adhesiva en la parte de atrás. El hombre levantó la vista brevemente, con una mezcla de sorpresa e incredulidad cautelosa, antes de volver a bajarla como si temiera esperar demasiado. Y la señora Rix, continuó Liz con la voz cargada de cariño. Lo perdió todo tras la muerte de su marido. Viene todos los martes. Le doy un pequeño paquete cuando puedo. Siempre me cuenta historias de sus nietos. Sonrió, con el rostro suavizado. Y el señor Morales, un anciano de la misma calle, me cambia clases de español por un trozo de tarta. Dice que tengo un acento horrible, pero creo que simplemente le gusta la compañía. Por primera vez, el atisbo de una sonrisa se dibujó en los labios del hombre, pequeña y fugaz, pero ahí estaba. Y Liz la captó y la sostuvo suavemente entre ellos. Un puente invisible tendido. Sobre un río de dolor silencioso. Char se encogió de hombros y se acercó un poco más, bajando la voz como si le confiara un secreto. Los tiempos difíciles no tienen favoritos. Todos luchamos contra algo. No está solo, señor. No está roto. Simplemente es humano. Frente a ella, el hombre se quedó paralizado un instante, como si las palabras se hundieran tras años de férreas defensas. Sus dedos se aflojaron ligeramente sobre la mesa, sus hombros se hundieron, no por derrota esta vez,
sino por una pequeña liberación de tensión que ni siquiera se había dado cuenta de que contenía. Soltó un suspiro profundo y tembloroso. Y aunque no habló, Elise lo vio. Un leve destello de calidez regresó a sus ojos, frágiles como una vela al viento, pero vivos al fin y al cabo. Jared se levantó al cabo de un momento, con cuidado de no romper el frágil equilibrio que habían construido. «Come todo lo que quieras», dijo, con la voz de nuevo ligera. «Y cuando estés listo, hay un reservado al fondo con una manta. No es elegante, pero servirá esta noche». Dándose la vuelta para darle privacidad, Elise se afanó detrás del mostrador, limpiando las superficies que no necesitaban limpieza, apilando los platos que ya estaban limpios. Oyó, débil pero seguro, el tintineo de una cuchara al golpear el borde del cuenco, y una silenciosa satisfacción le inundó el corazón. Afuera, la noche aún presionaba con fuerza contra las ventanas, fría e indiferente. Pero dentro de este pequeño remanso de calidez, la esperanza había comenzado su lenta y tenaz labor. Las horas se alargaban a medida que la noche se profundizaba, envolviendo el mundo exterior en un silencio aún más oscuro. Dentro del restaurante, el tiempo se ralentizaba a un ritmo más suave. El tic-tac del viejo reloj sobre el mostrador marcaba cada minuto que pasaba como un latido constante. Elise se movía silenciosamente por el espacio, revisando provisiones, limpiando superficies, atendiendo pequeñas tareas que realmente no necesitaban hacerse, pero que le daban una razón para quedarse cerca sin acosar al hombre que había encontrado una pieza frágil en la mesa de la esquina. Comía despacio, cucharada a cucharada, con la clase de un cuidado deliberado que denotaba más agotamiento que hambre, como si cada bocado fuera una negociación silenciosa entre la gratitud y el orgullo. Desde detrás del mostrador, Elise vigilaba como quien quiere proteger sin que alguien se sienta vigilado. Notó cómo él se relajaba poco a poco, la rigidez de sus hombros se aflojaba, la expresión cautelosa de su boca se suavizaba, sus ojos, que antes se movían de un lado a otro como animales atrapados, ahora permanecían fijos en su plato, firmes y silenciosos. Cuando terminó, juntó las manos cuidadosamente sobre la mesa, como si no supiera qué hacer a continuación. Su mirada se desvió hacia las ventanas oscurecidas donde la ciudad se cernía sobre él, pero por ahora no podía tocarlo. Él se acercó con pasos lentos y pausados, con una toalla limpia y una taza de cerámica agrietada llena de agua caliente y unas rodajas de limón que había encontrado en la cocina. Lo sentó con suavidad, asintiendo en lugar de decir palabras, y señaló hacia el fondo del restaurante, donde esperaba un banco de cuero desgastado, con una manta doblada y una almohada vieja ya dispuestas. Dudó solo un momento antes levantándose, moviéndose rígidamente hacia el pequeño refugio que había preparado. Mientras él se acomodaba, cubriéndose los hombros con la manta, Elise se dio la vuelta, ofreciéndole la dignidad de la soledad. La noche avanzaba, el restaurante se enfriaba a medida que la calefacción luchaba contra el frío implacable. Elise finalmente se acurrucó en otro reservado, con los brazos cruzados bajo la cabeza, medio dormitando, pero nunca del todo. Su mente vagaba entre sueños y recuerdos, fragmentos de conversaciones y rostros lejanos, unidos por un hilo tenaz de esperanza que se negaba a soltar. Al otro lado de la sala, el hombre dormía a ratos, a veces revolviéndose, a veces murmurando en voz baja palabras que ella no podía entender. Y, sin embargo, de alguna manera, el restaurante se sentía más seguro. Fuller, como dos almas solitarias, había logrado forjar un pequeño santuario contra la vasta noche vacía. Cuando el amanecer comenzó su lento y reticente ascenso hacia el cielo, pintando los confines del mundo con una luz grisácea y amoratada, Elise se movió y se incorporó, estirando la rigidez de sus extremidades. Miró hacia el reservado del fondo, lista, para recibirlo con una cálida sonrisa, dispuesta a ofrecerle café y tal vez una chaqueta vieja que guardaba en el armario del fondo, pero el reservado estaba vacío. La manta, cuidadosamente doblada, yacía donde él había estado, y la taza descansaba pulcramente sobre la mesa, limpiada lo mejor posible con una servilleta. No había ninguna nota, ningún nombre, ningún rastro, salvo una leve marca en el asiento de cuero agrietado y la persistente calidez de su presencia. Elise se quedó allí un largo momento, con el corazón oprimido por una inesperada tristeza.
Sabía que no debía esperar nada. Nadie le debía explicaciones, y la amabilidad, cuando era verdadera, no pedía nada a cambio. Aún así, una pequeña y tonta parte de ella esperaba ofrecerle más, demostrarse a sí misma que a veces el mundo podía remendar sus partes rotas con solo una mínima oportunidad. Sonrió para sí misma, una sonrisa suave y reservada, y negó con la cabeza. Recogió la manta y la taza, moviéndose con la gracia firme y pausada de quien había aprendido hacía tiempo que incluso las pequeñas misericordias importan. La ciudad afuera estaba despertando, su interminable el ruido y el hambre volvían a despertar, y siempre había más gente que necesitaba una comida caliente, un reservado cálido, un lugar al que pertenecer, aunque solo fuera por una noche. Y Liz Johnson, sola en el tranquilo y agotado restaurante, se ajustó el nudo del delantal y volvió al trabajo. Pasaron 3 días, uno tras otro, con la monotonía constante de las mañanas de invierno y los turnos largos y agotadores. Y Liz apenas pensó en el hombre después de que se apaciguara el primer dolor intenso de su ausencia. Se dijo a sí misma que era solo otra alma de paso. Otra historia que nunca conocería del todo. El restaurante la atrajo de vuelta a su órbita. Clientes que necesitaban reponer sus pedidos, entregas que llegaban tarde, la caja registradora se atascaba de nuevo. La vida seguía como siempre, obstinada e implacable. Pero incluso mientras se abría paso entre las pequeñas rutinas de su mundo, una parte de ella, silenciosa y atenta, miraba hacia la puerta cada vez que sonaba la campana. Un pequeño destello de esperanza que era demasiado orgullosa para admitir incluso ante sí misma. Era el fin de una tarde lenta y gris, cuando la puerta se abrió de golpe, con más fuerza de lo habitual, el tintineo del timbre áspero en el silencio. Y Liz levantó la vista de donde estaba apilando los menús, esperando a otro cliente habitual, otro rostro cansado, y en cambio se quedó paralizada, con la respiración entrecortada a media mañana, su mano suspendida en el aire, el menú resbalándose ligeramente de su agarre. Era él. Pero no lo era. El hombre que recordaba había estado encorvado, maltrecho, apenas remendado. El hombre que ahora estaba en la puerta era alto, sereno, vestido con un abrigo a medida que denotaba dinero e influencia, con el cabello bien peinado, un porte seguro y firme. No parecía a alguien a quien la ciudad hubiera intentado descuartizar. Parecía a alguien que había encontrado la manera de destacarse. No estaba solo. Otros 2 hombres con trajes impecables lo flanqueaban, uno con una cartera de cuero, el otro luciendo una insignia de servicio de la ciudad cuidadosamente prendida en la solapa. La boca de Elisa se abrió ligeramente, una oleada de confusión e incredulidad se apoderó de ella. Pecho. Dejó los menús con dedos temblorosos, secándose las palmas repentinamente sudorosas en el delantal. Cada nervio de su cuerpo parecía vibrar con electricidad al verlo acercarse. El hombre se detuvo justo frente a ella, ofreciéndole una sonrisa firme pero cálida, sus ojos buscándola como si se asegurara de que aún lo reconociera. No por la ropa ni la postura, sino por el hombre que había debajo. Señorita Johnson, dijo, con una voz más rica y fuerte de lo que ella recordaba. Me llamo William Hartman. Soy concejal de este distrito, recién elegido para supervisar los programas de divulgación pública. Por un instante, y Liz solo pudo parpadear. Entonces, las palabras salieron de su boca sin que pudiera contenerlas. Espera, ¿qué? ¿Concejal? Su voz se elevó un poco con un asombro desprevenido. Soltó una risa entrecortada, entre incredulidad y asombro. ¿Me estás diciendo que el hombre que comía estofado y temblaba bajo mi mostrador de tartas la otra noche es concejal? William rió entre dientes, en un tono bajo y un poco avergonzado. No estaba precisamente en mi mejor momento, admitió. Mala noche, peor juicio. Solo necesitaba despejarme. Terminé en la fuente equivocada en el momento equivocado. William hizo un gesto a una de sus ayudantes, quien sacó un sobregrueso de la carpeta. Se lo ofreció, pero no se lo obligó a hacerlo. Mañana organizo un evento público, dijo. Un foro comunitario. Anunciamos una ampliación de los recursos municipales para las personas sin hogar y vulnerables. Y quiero que estés allí, señorita Johnson. Quiero que la gente sepa del trabajo que ya se está haciendo.
El trabajo que has estado haciendo en silencio, sin reconocerte. Y Liz miró él sobre como si fuera a morderla. ¿Yo? Repitió, con la voz quebrada al pronunciar esa palabra. Se rió una vez, corta y sin aliento. Debes haberme confundido con otra persona. No lo soy, solo soy una camarera. Una camarera que quema tostadas la mitad del tiempo y reparte sobras cuando nadie mira. La mirada de William no vaciló. Eres mucho más que eso, dijo. No preguntaste quién era yo esa noche. No te importaron los títulos ni las apariencias. Viste a alguien sufriendo y actuaste. Ese es el tipo de liderazgo que esta ciudad necesita ver. Y Liz se mordió el labio, mirándose las manos callosas por años de trabajo. Manos que ahora temblaban ligeramente ante la enormidad de lo que él estaba pidiendo. No lo sé, murmuró con voz ronca. No soy como usted, concejal. No soy refinada. No soy importante. William se inclinó ligeramente, bajando la voz para que solo ella pudiera oír. Eres importante. Simplemente no lo ves porque estás demasiado ocupado retrasando a los demás. Dejó las palabras flotando allí, pesadas y real. Ven al foro. Cuenta tu historia. Que vean cómo es la verdadera bondad. Durante un largo y tembloroso instante, Liz se quedó atrapada en medio de la duda y algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo, tenue y vacilante, pero terco como una llama contra el frío. Lentamente, casi a regañadientes, extendió la mano y tomó el sobre, sintiendo su peso asentarse en su palma como un nuevo comienzo. Lo pensaré, dijo, con una voz apenas por encima de un susurro. William volvió a sonreír, más suave ahora, con un atisbo de algo que parecía casi alivio. Eso es todo lo que pedí. Con un respetuoso asentimiento, él y sus ayudantes se dieron la vuelta y se fueron. La campana de la puerta del restaurante sonó una vez más, un sonido brillante y esperanzador que perduró mucho después de que se hubieran ido. Y Liz se quedó allí, mirando la puerta, el sobre apretado contra el pecho, con el corazón latiendo como un tambor en sus oídos. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba segura de si su vida estaba a punto de cambiar, pero por una vez se atrevió a esperar que tal vez pudiera. El día siguiente amaneció frío y quebradizo, con una fina capa de escarcha cubriendo las aceras y el aliento de la ciudad elevándose en pequeñas bocanadas fantasmales con cada coche que pasaba. Y Liz estaba de pie frente al espejo, acurrucada en el pasillo trasero del restaurante, acariciando nerviosamente con las manos el sencillo vestido azul marino que había sacado del fondo de su armario. No era nuevo, no era elegante, pero estaba limpio, y era suyo. Se colocó un rizo suelto detrás de la oreja, estudiando su reflejo, como si intentara encontrar en él a la mujer que William Hartman había visto. El estómago le revolvía con tanta fuerza que casi la mareaba. Pero se obligó a levantar la barbilla y cuadrar los hombros como le había enseñado su madre de pequeña, al enfrentarse al mundo por primera vez. Cuando llegó al centro comunitario donde se celebraba el foro, casi dio media vuelta y huyó. El edificio era más grande de lo que esperaba, grandioso de una manera que hacía que sus gastadas zapatillas se sintieran como un crimen contra los pisos pulidos. Gente con traje y vestido se arremolinaba, con las etiquetas de identificación cuidadosamente prendidas en sus chaquetas, risas y murmullos resonando en los altos techos. Y Liz se aferró más a su abrigo, sintiéndose fuera de lugar, pequeña y vulnerable. Iba a mitad de camino, convenciéndose a sí misma de volver a escabullirse por la puerta cuando oyó su voz. La señorita Johnson. Se giró y encontró a William Hartman abriéndose paso entre la multitud hacia ella, con una sonrisa genuina y amplia. Vestía elegantemente otra vez, pero era el mismo hombre al que había rescatado del frío, el mismo hombre al que había dado de comer estofado y pastel en su mostrador rayado. Se detuvo frente a ella, observándola con una especie de orgullo silencioso que le hizo arder las mejillas. «Lo lograste», dijo simplemente. «Casi no lo logro», admitió Liz, tirando de sus mangas con timidez. «Todavía no sé qué hago aquí». La sonrisa de William no flaqueó. Extendió el brazo, caballeroso, y cuando ella dudó, se inclinó y dijo lo suficientemente bajo como para. Solo ella podía oír.
Estás aquí porque esta ciudad necesita más gente como tú. Y porque a veces las voces más pequeñas dicen las verdades más grandes. Lo tomó del brazo, tragando saliva con dificultad, dejando pasar el asentimiento, y dejó que la guiara hacia el frente del salón, donde filas de sillas daban a un sencillo podio. Él intentó no mirar a la multitud, intentó no pensar en las docenas de ojos que pronto se volverían hacia ella. Mantuvo la concentración en el recuerdo de aquella noche en el restaurante, el hombre temblando bajo una manta raída, el temblor de sus manos alrededor de un tazón de estofado desportillado, como se fue sin decir palabra pero regresó con el peso de su gratitud impregnado en cada palabra. Cuando llegó el momento, William subió al podio. Su voz firme y autoritaria mientras daba la bienvenida a todos, hablaba de las dificultades de la ciudad, su resiliencia y la importancia de la compasión impregnada en los actos cotidianos. Luego se giró ligeramente y le tendió una mano. Hoy, dijo con la voz cargada de emoción, quiero que conozcas a alguien que personifique el espíritu de esta ciudad de maneras que ningún título jamás podría. Alguien que nos recuerda que el verdadero cambio comienza con un solo acto de bondad realizado sin esperar recompensa. Y Lee sintió que sus piernas se movían antes de que su mente pudiera reaccionar. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que seguramente toda la sala lo oía. Tomó su mano y se acercó a él, las luces cálidas en su piel, el murmullo de la multitud desvaneciéndose en un suave zumbido en los límites de su conciencia. William le apretó los dedos brevemente, luego la soltó, retrocediendo para dejarla levantarse sola. Se aclaró la garganta una, dos veces, el micrófono siseó suavemente mientras se inclinaba. Su voz, cuando salió, fue áspera pero firme. No soy una líder, dijo, con palabras sencillas y sin adornos. No soy alguien que suela estar al frente de salas como esta. Soy camarera. Yo sirvo café. Yo limpio las mesas. Escucho cuando la gente necesita hablar. Y a veces, cuando sobra algo, comparto lo que tengo. Ella miró a la multitud, vio sus rostros abiertos y esperando, sin juzgar. No hice nada especial, simplemente hice lo que mi mamá me enseñó. Ver a las personas, verlas realmente y ayudar si puedes. Eso es todo. El aplauso que siguió no fue estruendoso ni abrumador. Era constante, sincero, de ese tipo que te envolvía y unía con más fuerza tus pedazos rotos. Y Liz parpadeó con fuerza, sonriendo a pesar de sí misma mientras William daba un paso adelante nuevamente. Después, cuando la gente se acercaba a estrecharle la mano, a agradecerle, a pedirle consejos que ella todavía no se sentía calificada para dar, William permaneció cerca, sin dejar nunca que se sintiera sola en la multitud de rostros y voces. Más tarde, cuando la multitud disminuyó y la velada adquirió un ritmo más suave y tranquilo, William la encontró junto a la mesa de refrigerios, con una taza de café tibio en la mano. Hay una cosa más, dijo, con tono casual, pero con ojos serios. Estamos abriendo un nuevo refugio en la zona este, uno de verdad. Duchas, camas, oportunidades laborales, atención médica. No solo un lugar para refugiarse del frío, sino un lugar para empezar de cero. Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude a gestionarlo. Y Liz casi dejó caer su taza. Yo, susurró, con el corazón en la garganta de nuevo. Tú, dijo William con firmeza. Tienes el coraje para ello. El resto lo resolveremos juntos. Durante un largo instante de temblor, y Liz lo miró fijamente, la oferta que colgaba entre ellos como una puerta, esperando a que tuviera el valor de cruzarla. Las dudas la asaltaron. No tenía un título elegante. No era refinada. No era importante. Pero entonces recordó aquella noche en el restaurante. Cómo no había dudado. Cómo había actuado simplemente porque alguien la necesitaba. Lentamente, y Lisa sintió, con una sonrisa que se dibujó en su rostro como la primera luz del sol después de una larga y amarga tormenta. De acuerdo, dijo, con la voz más fuerte de lo que sentía. Lo haré. La sonrisa de William era amplia y sincera,
de esas que se sentían como el comienzo de algo nuevo. Y mientras Elise Johnson permanecía allí, la camarera agotada de manos firmes y corazón tenaz, se dio cuenta de que a veces los cambios más grandes no empezaban con grandes discursos ni gestos grandilocuentes, sino con un plato de estofado, una mesa calentita y la simple decisión radical de preocuparse. Únete a nosotros para compartir historias significativas dándole a me gusta y suscribirte. No olvides activar la campana de notificaciones para empezar el día con lecciones profundas y empatía sincera.